De nuevo con todos ustedes, amigas y amigos telespectadores, vamos con nuestro enclave local, cuarto de la semana, segundo en la jornada de hoy, turno para el Partido Socialista, el principal grupo de la oposición. Está con nosotros su portavoz en el Ayuntamiento de Écija, Sergio Gómez. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Fernando, ¿qué tal? Pleno, antes de ayer, como siempre, solemos comenzar. ¿Qué asuntos destaca el PSOE? A ver. Bueno, fue un pleno bastante completito porque hubo tanto mociones, ruegos, hubo algunos puntos de gestión, rotulaciones como vienen siendo, pero sí, Fernando, me vas a permitir que empiece hoy este espacio pues transmitiendo nuestras condolencias, nuestro pésame por lo que están sufriendo en Valencia y en otros puntos del territorio español, particularmente en la Comunidad Valenciana, con el gran número de fallecidos y el destrozo humano y material que estamos viendo por televisión hoy día. Écija es una ciudad en la que sabemos lo que es que el agua nos llega al cuello y nada, mandar nuestro abrazo y hacer hincapié y hacer una pequeñita reflexión de lo importante que son los servicios públicos y lo importante que son las inversiones públicas en defensa, el tener una buena ordenación del territorio, el darle los medios a policía, a protección, a emergencia necesario, porque vemos que estas cuestiones son cada vez más habituales, son cada vez más agresivas. El cambio climático es una realidad, no creo que nadie ya se atreva a poner en duda ninguna de estas cuestiones y cuando muchas veces hablamos de nuestros impuestos, para esto hacen falta los impuestos, ¿no? Para tener unos buenos servicios públicos y que cuando llegan este tipo de episodios, tengamos cómo defendernos, cómo preverlo y cómo darle cobertura a todas las personas que están sufriendo ahora mismo. Pues le agradezco esas palabras y nos sumamos evidentemente a las mismas por parte del portavoz del Partido Socialista. Ahora sí, entramos en materia y del Pleno, ¿qué asuntos destacamos por tanto? Bueno, digamos que dentro de los asuntos de gestión, con las rotulaciones y las medallas de honor que se vienen dando en Pleno sí, Pleno también, salvando esa cuestión, creo que un capítulo importante fue dos puntos de expropiaciones, uno perteneciendo al sector de Royuela, que un sector que tiene un plan parcial aprobado y que era necesario hacer estas expropiaciones, este inicio de expediente, para trasladar todo ese excedente de la vía pecuaria a otros terrenos, que además va a una zona que conectará tanto la travesía de lo que es el arroyo de la Masilla, la carretera de la Campiña con la carretera de Cañada, y por lo tanto, será un sendero en el futuro para la práctica cicloturista y para la práctica senderista cercano a Écija y que viene, digamos, como efecto colateral de la urbanización, de la futura urbanización de Royuela. Hubo un poco más de debate en la expropiación de esta vivienda que, linda con la Plaza de Toros, Calle Empedrada, para realizar esa actuación de puerta de emergencia, de puerta de evacuación en Plaza de Toros. Es un proyecto que el equipo de gobierno va a meter por el plan de inversiones de la Diputación de Sevilla más Sevilla. Entendemos que dentro de su libertad de elección lo va a acometer. Esto confronta un poquito con todo aquello que nos dijeron en su día de que no era necesario hacer ningún tipo de obra en la Plaza de Toros para dar toros. Nosotros no nos cansamos de decirlo, pero no por nada, sino porque además hay informes técnicos que acreditan que la plaza no solo no cumple accesibilidad, sino tampoco cumple ni reglamento de baja tensión, ni evacuación, ni contra incendios, por lo tanto, esto será una intervención necesaria a la que tienen que seguir muchas más intervenciones en la Plaza de Toros de cara a ese futuro auditorio. Particularmente, el equipo de gobierno anterior entendía que esto, más que sacarlo de las arcas municipales o vía subvenciones que vinieran a nuestra ciudad, podría ser ejecutado, como en su día se planteó, por una empresa que conllevara la concesión de la plaza y que acometiera ese tipo de inversiones. Ellos lo plantean de esta manera, su libertad de decidir a dónde van los fondos que reciben, y lo que sí es verdad que el modo de plantearlo fue un poco, resultó sonrojante. ¿Por?
Bueno, porque este tipo de cuestiones se puede plantear desde el absoluto convencimiento de que un proyecto se ha de realizar, en la libertad. Nosotros, cuando hemos tenido que plantear pues, la remodelación de la Plaza Santiago, el Mirador de Peñaflor, la carretera de la Campiña, pues lo argumenta, lo traslada, habrá gente que esté más o menos de acuerdo, o que en su escala de preferencias pueda tenerlo el tercero, el cuarto, el 24, pero lo que no se puede plantear es como una afrenta contra los demás y poniendo en valor que no hemos invertido en la Plaza de Toros, cuando se invirtió allí un plan Supera, cuando además han hecho obras de remodelación, cuando además hubo toros antes de que llegaran ellos, y además poniendo en duda que ahora con un gobierno que fue ya lamentable del todo, poniendo en duda, y además comentó el delegado que ahora con un gobierno del Partido Popular en Ecija reciben menos fondos de la Diputación que cuando había un gobierno del Partido Socialista. Él lo comparaba, el plan Más Sevilla y el 107 lo comparaban con el plan Contigo, que era un plan para 3 años, que vino a Ecija casi 6 millones de euros, ahora que reciben en un solo año 3,3, pues le parece que le están invirtiendo menos, cuando además es una cuestión que es por habitante, con lo cual, bueno, pues no sé qué pensarán sus compañeros de Tomares, de Mairena del Arco, de Carmona, ¿no? La verdad que es absolutamente innecesario y deja al delegado en muy mal lugar. Bueno, me parece una persona que no está preparada para asumir la responsabilidad que lleva, entre otras cosas porque no es capaz ni de argumentar un proyecto que llevan ellos en positivo, con lo cual si necesita de la confrontación para aprobar algo que no va a tener contestación, pues la verdad que es bastante bochornoso, pero bueno, pasado ese episodio, bueno, pues el punto quedó aprobado y se acometerán las obras necesarias en la Plaza de Toros, a las que habrá que seguirlas, según palabras del delegado, pues otros tipos de intervenciones para dar cumplimiento a todo lo que para que sea, por tanto, en un futuro la plaza lo que todos queremos que sea, ¿no? Claro, es decir, que pueda acoger espectáculos taurinos y también de otra índole. Claro, pero para eso hace falta una inversión pues de más de 1,5 millones de euros. Estamos hablando de que la Plaza de Toros no tiene... Más el millón que costó. Claro, bueno, que todavía se está pagando, que es que además se pagan 135.000 euros todos los años, porque las parcelas del UPR4, que formaron parte de aquel negocio, pues no están urbanizadas, por lo tanto, bueno, pues se sigue pagando esos 135.000 euros y ya digo, hay remodelaciones pendientes, bueno, pues reglamento de baja tensión, de contraincendio, es decir, aseos, es decir, la plaza para que realmente sea un espacio para poder dar conciertos y demás, como todo el mundo deseamos, bueno, pues necesitará de mucha más inversión, ¿no? Pero bueno. Hay otro asunto, el punto número 4, que también de alguna forma, bueno, lo digo porque aquella autorización para ceder y gestionar el centro hípico municipal viene de la etapa del Partido Socialista, y lo que se va a revisar ahora es todo esto, ¿no? Bueno, no, lo que se hace es, en su día, hay que recordar que el centro hípico estuvo cerrado durante muchísimos años. Aquello acumulaba pues insectos, mierda y roedores para llenar carretas. Y hubo hasta 2 empresas que llegaron al Ayuntamiento de Écija preguntando, y lo primero que hacían era pedirle mínimo 100.000 euros al Ayuntamiento para poder aquello en marcha. Evidentemente el Ayuntamiento pues no estaba por la labor. De la mano de la renovación que se hizo en 2021 con el Ministerio de Defensa, bueno, pues se le introdujo la posibilidad, además a pregunta de la Secretaria General del Ministerio de Defensa, de la posibilidad de, digamos, que la gestión corriese a cargo de una entidad sin ánimo de lucro, algo que permite la ley a través de una concesión demanial. El Ministerio de Defensa, bueno, pues aprobó esa renovación de tal manera que el Ayuntamiento ya tendría que iniciar todos esos trámites. Paralelamente, ¿qué hicimos? Bueno, había una entidad sin ánimo de lucro en Écija que además estaba compitiendo en raids por toda España, y además representa a Andalucía en muchos de ellos, porque muchos de esos caballos son de aquí. Bueno, y entendíamos que era una manera de que aquello empezase a entrar en uso cuanto antes, paralelamente a que se formalizara toda la documentación y todo el proceso. Se aprobó el reglamento de uso de las instalaciones allá por mayo de 2023, ya con esta familia allí. Se le hizo una especie de autorización, es cierto que es una autorización un poco precaria, pero con el objetivo de que además en esa autorización figura precisamente el que en tanto en cuanto se regulariza toda la situación y demás. Bueno, ya con el nuevo equipo de gobierno, a través de esa comisión mixta que se creó, bueno, pues se establece cuál es el itinerario, paralelamente, y esperamos que así sea, paralelamente a la regularización, a esa revisión de oficio, que al final lo que dejará es sin efecto aquella autorización, se abrirá la puerta, y esperemos que vaya en paralelo a esa concesión demanial. Entendemos que a esta entidad sin ánimo de lucro, que no deja de trabajar allí
y de mantener las instalaciones, además con una estrechísima relación precisamente con el depósito de recría y doma, puesto que el depósito también usa aquellas instalaciones en colaboración con esta familia, y creemos que que hay sintonía y que hay una manera de trabajar muy adecuada, y con el objetivo primordial, que yo creo que es lo que deseábamos todos, que aquellos estén en uso, presten un servicio y se mantengan las instalaciones, y cosa que se está haciendo, ¿no? Bueno, pues entendemos que todo irá de la mano, y esperemos que esa concesión de Manial pues vaya de la mano también de esa revisión de oficio, ¿no? ¿Urgencias? ¿Mociones? A ver. Sí, bueno, hubo un par de urgencias, de poner a disposición para el plan de sostenibilidad turística en destino de la Mancomunidad, poner a disposición las instalaciones del parque de autocaravana para acometer en donde no lo hay, como en Cañada, por ejemplo, en la Luisiana, sería su construcción, y donde lo hay, como el de Fuente Andalucía, la Campanilla, pues para remodelar y unificar un poco el tema de wifi, señalética, hay determinadas cuestiones porque mejorarlo, se van a definitiva, mejorar, ¿no? se van a mejorar. La verdad es que ha sido un éxito. Hombre, yo creo que todo el que pasa por allí, salvo los 2 meses de calor, pues yo creo que prácticamente no hay día. Ahora pasábamos por allí, ahora con el agua que está cayendo, y hay allí caravanas. Sí, sí. Bueno, yo creo que es una manera de poner en valor también nuestra ciudad para ese sector importante, y recordar que la negativa del Partido Popular en su día que se construyera ese parking, ¿no? El mismo delegado de urbanismo se paseaba por los bloques recogiendo firmas, con lo cual, bueno, pues nada, pues que se mejore, que se amplíe si se puede ser, que se pueda hacer, y yo creo que habrá que estudiar en el futuro incluso la realización de otro o la ampliación del mismo. Y bueno, hay un punto que entraba por urgencia a las 2:30 de la tarde del viernes, que no nos parece muy serio cuando se está hablando de la modificación de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento. Creemos que es un tema muy serio, un tema que comporta una importante cantidad económica, estamos hablando de más de 700.000 euros, y que además hay que hacerlo a las claras. Y me remito a todos los comentarios que se han ido haciendo en los días previos. Nadie sabía que este punto iba a ir al Pleno, nos lo trasladan el viernes a las 2:30 de la tarde, cuando hemos tenido una comisión informativa en esa misma semana, que ya se nos anunciaron las otras 2 urgencias, por ejemplo. ¿Y cuál es el objetivo de esta modificación? Habida cuenta de que el ayuntamiento necesita albañiles, jardineros, electricistas y demás, bueno, pues entendemos que pudiera ser lógico que se modificara la RPT para dar cabida a estos puestos, dotarlos y hacer un concurso de mérito, capacidad y demás para darle servicios al ayuntamiento, ¿no? Que el ayuntamiento tenga un equipo de mantenimiento importante. El problema es el cómo se está haciendo y qué se está haciendo. Como todo el mundo sabe, hay una relación de personas que proceden de bolsas de empleo, de planes y demás, bueno, que van dejando de trabajar en el ayuntamiento progresivamente. Algunos llevan hasta casi 3 años cuando llegue diciembre. Esto lo sabían perfectamente, porque los malos contratos los han renovado ellos. ¿Qué ocurre? El pleno de presupuestos se presenta en mayo, con una relación de puestos de trabajo. Si tenían constancia de que esos contratos terminan en noviembre y diciembre, podían haber modificado aquella relación de puestos de trabajo e iniciar los procesos selectivos prácticamente al mes siguiente. Eso no lo hacen porque, bueno, pues parece ser que hay algunos interesados en realizar una demanda contra el ayuntamiento por contratos de obras y servicios sucesivos. Esto están intentando acallarle la boca a estos trabajadores, que saben que van a ser despedidos entre este mes y el que viene, pues con la creación de esos puestos. Pero además, no estamos hablando de un proceso de estabilización, es decir, no estamos estabilizando a gente que ya está trabajando en la administración, no, son contratos que van a cesar, con lo cual cuando esto salga, si sale, pues será abierto a los que estaban, a los que están, a los que trabajan en el Rubio, en Matadredonda o en Tomares, con lo cual al final pensamos que no se está haciendo de una manera seria, porque además esto tiene que ir de la mano del presupuesto, es decir, tú puedes modificar la RPT en 20 puestos, pero esos 20 puestos los tienes que dotar en el presupuesto. Si después no se dotan en el presupuesto, pues al final es un brindis al sol, que pensamos que es lo que se está haciendo. ¿Que son necesarios? Por supuesto, la ciudad necesita de estos trabajadores, pero necesita de esos puestos y eso hay que dotarlo convenientemente. Y no intentar hacer un parcheo, además con informe contrario de la Secretaría del Ayuntamiento,
porque todo esto no va de la mano de la valoración de puestos de trabajo. No ha habido ni negociación colectiva. De hecho, figura un acta en el que se da cuenta de lo que se va a hacer, pero no se negocia absolutamente nada. Evidentemente porque sabemos, bueno, pues que en esa mesa pues hay algún sindicato pues que ya lleva todo esto conchaveado, ¿no? No sabemos a cambio de qué. Pero evidentemente no es la manera ni es el modo, y creo que una ciudad como Écija, precisamente, que necesita de esos servicios, pues es para que se haga con luz, taquígrafo, de una manera abierta, de la mano del presupuesto, se explica y se inician los procesos como hay que iniciar, pero bueno, la manera de hacer del equipo de gobierno. ¿Mociones, señor Gómez? El PSOE presentó una que tiene que ver con la ley de... Yo creo que el apartado de mociones fue casi probablemente lo más interesante del pleno, porque al final hablamos de lo que a la ciudad le preocupa y a lo que la gente le está preocupando. Aquí educación, vivienda, dependencia. Estamos hablando y hemos vivido durante estas últimas semanas, bueno, pues todo lo que está suponiendo el inicio del curso escolar, por ejemplo. Y lo hemos dicho, lo han dicho los sindicatos, lo han dicho los profesionales, lo han dicho los directores de colegios. Faltan profesionales, faltan PETIS, faltan profesores de audición y lenguaje, es decir, estas demandas no se están atendiendo. Se está dividiendo un profesional, por ejemplo, entre 4 colegios. Niños que tenían 4 horas de audición y lenguaje han pasado a media hora. Con lo cual, bueno, pues entendemos que es una cuestión que no es que le importa a un partido político, es que le está importando a los padres y madres de estos centros educativos de Écija. Igual ocurre en dependencia. En Écija a día de hoy hay en torno a 500 solicitudes todavía en trámite, de personas que, si solicitan la dependencia, algunos con grados muy severos, sabemos lo que eso significa, todos los tenemos en nuestra familia y lo hemos vivido. Sabemos lo que esto supone, un importantísimo derecho que se puso en marcha allá por el año 2006 y que forma parte ya como otro pilar más de nuestro estado del bienestar y de nuestros servicios sociales, de nuestros servicios comunitarios. No se puede tener como se tiene, es decir, este nuevo procedimiento que por simplificación administrativa está implantando la Junta de Andalucía está dejando sin valorar decenas de miles de personas. La problemática que trasladan los propios trabajadores de la dependencia, no estoy hablando ya de los trabajadores que están a pie de calle con los usuarios, sino las tramitadoras, las valoradoras, es indecente. Hay más de 60.000 expedientes en los cajones ahora mismo sin tramitar. Estamos hablando de que el año pasado murieron en Andalucía 12.000 personas sin recibir la prestación cuando ya la tenían aprobada. En lo que va de año van casi 4.000. Es decir, creemos que este asunto necesita de nervio y de fondos. Ahora recientemente, bueno, esta misma semana, pues ha salido a la luz lo que va a suponer el nuevo presupuesto de la Junta de Andalucía, con un presupuesto récord y demás. Claro, pero a la gente hay que decirle a dónde va ese dinero y cómo se tramita ese dinero. Porque se está hablando, por ejemplo, de un incremento de casi 1.000 millones con la Consejería de Sanidad, ¿no?, para sanidad pública. Claro, pero si después va a fondos privados y después resulta que todo esto va a conciertos con la sanidad privada, que reduce y que selecciona a quién atienden y a quién no, es que de la misma manera, en la misma semana que se nos ha presentado este presupuesto, le han restado a los profesionales sanitarios, enfermeros fundamentalmente, y a trabajadores administrativos el complemento específico, casi un 20%. Es que están en la calle ahora mismo. O sea, al mismo tiempo están anunciando un presupuesto récord, pero están restando salario a las personas que tienen que tener. ¿Qué ocurre? Pues evidentemente después vienen que no tenemos profesionales, que no encontramos profesionales, que la gente se va, es que es a Dios rogando y con el mazo dando. Por eso a veces las mociones sirven para hablar de los problemas de los ciudadanos. Hablamos de dependencia, hablamos de lo que está ocurriendo con los centros públicos en Écija y hablamos también de vivienda. Y en vivienda... es que en Écija tenemos casos, es que en Écija sabemos lo que ha supuesto la desclasificación de viviendas sociales, sabemos lo que hemos vivido con la especulación y con la no atención obligatoria cuando son viviendas sociales. En Estatuto de Autonomía, por ejemplo, es que hay 91 familias ahora mismo que además dependen de un fondo buitre. Es que es importantísimo, quizá, cuando hablamos de zonas tensionadas, cuando hablamos del impacto de los pisos turísticos, quizás en Écija esa situación no nos llega, ¿no? Eso, bueno, pues lugares como Sevilla, como Málaga, como Valencia, Barcelona, Madrid y demás y tal, o Granada, pues ya también, bueno, pues tiene un impacto, pero es importante que haya una política de vivienda que alcance, que desde la Junta de Andalucía, bueno, pues alcance a todos los territorios. No puede ser que se tarde 2 años y medio en tramitar el bono alquiler.
Es que incluso hay una demanda judicial porque a ciudadanos, entre ellos ciudadanos de Écija, no han recibido 2 años después el bono alquiler, cuando va a empezar la tramitación de un nuevo bono alquiler ahora por parte del Estado. Es decir, son fondos que están llegando y que la Junta de Andalucía no los está poniendo a disposición. Es que no puede ser así. Es que cuando hablamos de los grandes tenedores de finca, de cómo controlar el precio de la vivienda, claro que las administraciones tienen herramientas, lo que tienen que ser capaces de, primero, de saber del lado de quién está, y segundo, dónde poner esos fondos, ¿no? ¿Algo más, señor Gómez, en la noche de hoy? Bueno, en ruegos y preguntas, bueno, pues sí solicitamos al ayuntamiento que tuviera la deferencia, ya que se ha hecho en otras ocasiones, de una noticia que recibíamos hace unos días de esta importante operación policial que se desarrolló destapando un fraude de lo que eran las ITV de un organismo certificador británico, en el que el oficial Diego Blanca Castilla, bueno, pues de la mano de otros organismos, bueno, pues lo han destapado y bueno, y echamos de menos que hubiese un reconocimiento público, ya que otros sí se han hecho a bomberos en actuaciones destacadas o a policías también en intervenciones meritorias. Bueno, pues lo echamos de menos, y después al final lo que supuró en el pleno fue una arrogancia y una soberbia que yo creo que esta ciudad no debe de permitir. Yo creo que el papel de la alcaldesa en el pleno es el de moderar, la de conducir y moderar el pleno, y asistimos a unos monólogos, a una falta de consideración con algunos portavoces, a un mal manejo de los tiempos, y yo creo que ni es necesario, porque yo creo que hay tiempo para hablar de todo y que todos hablen de todo, pero yo creo que tampoco esa arrogancia en los cierres, ese intentar siempre plantear las cuestiones intentando volcar la responsabilidad en quien no la tiene, bueno, yo creo que situaciones como la de General Weyler, por ejemplo, bueno, pues en lugar de comentarle a los vecinos qué es lo que se va a hacer, ir de la mano de ellos y plantearle, y pueden ser situaciones y medidas loables, es decir, al final digamos que confronta un poco, lo que pasa es que en este caso confronta un poco la política que está llevando el Partido Popular de movilidad en Écija, porque si elimina las tarjetas verdes, permite la circulación por el centro, despeatonaliza calles, pues al final es un poco incongruente con decir que favorecemos la movilidad y la accesibilidad, ¿no? Pero bueno, al final hay que explicar las cosas, estar de mano de la gente y evitar esa arrogancia, esa soberbia de la que la alcaldesa y sus concejales pues están haciendo la gala, ya digo, innecesariamente. Sergio Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre. El portavoz del PSOE, Sergio Gómez, para cerrar este capítulo de entrevistas en la noche de hoy. Mañana turno para el gobierno local del Partido Popular en nuestro enclave local. A todos ustedes muchas gracias por la atención que nos prestan. Un saludo, buenas noches.